Hola, estás en el canal Misterios de la Civilización, y hoy hablaremos sobre casos sorprendentes en los que el clima cambió radicalmente el curso de la historia de la humanidad. Estos eventos asombran la imaginación y muestran cuán poderosa es la fuerza de la naturaleza. Siéntate cómodamente. Comenzamos nuestro viaje. Primero, tifones que salvaron a Japón de la invasión mongola. En 1274, el nieto de Genghis Khan, el gran Khan Kublai, con el deseo de expandir las fronteras del imperio mongol, puso su mirada en Japón, un país con ricos recursos y una posición estratégica. Kublai ya había conquistado China y Corea, y la conquista de Japón parecía ser el siguiente paso lógico en su campaña expansionista. Reunió una impresionante flota de alrededor de 900 barcos y 40,000 soldados, incluyendo jinetes mongoles, infantería china y marineros coreanos. Esta fue la primera tentativa en la historia de una invasión marítima a gran escala sobre Japón. Antes de zarpar, Kublai envió un mensaje al emperador japonés exigiendo su sumisión y el pago de tributos, pero recibió una negativa. Los japoneses se preparaban para defenderse, aunque sus fuerzas eran significativamente menores y estaban peor equipadas en comparación con el ejército mongol. La flota mongola llegó a las islas de Tsushima e Iki, donde se libraron las primeras batallas. Los mongoles demostraron su brutalidad, aniquilando a la población local sin dejar prisioneros. Los samuráis japoneses lucharon valientemente, pero fueron obligados a retirarse ante la abrumadora superioridad del enemigo. Cuando la flota mongola se acercó a las costas de Kyushu, la isla principal en el suroeste de Japón, inesperadamente se desató un poderoso tifón. Vientos de una fuerza increíble y olas gigantes golpearon los barcos. Muchas embarcaciones, construidas apresuradamente, no pudieron resistir la furia de la tormenta. Los barcos se estrellaban contra las rocas o se hundían, engullidos por las olas. Los soldados, muchos de los cuales no sabían nadar, murieron ahogados por miles. Como resultado de esta catástrofe, la flota mongola sufrió grandes pérdidas. Según distintas estimaciones, entre 200 y 400 barcos fueron destruidos y alrededor de 13,000 soldados perecieron. Las fuerzas restantes quedaron desmoralizadas y se vieron obligadas a retirarse. La primera invasión mongola a Japón fracasó, pero Kublai no estaba dispuesto a rendirse. En 1281, organizó una segunda expedición aún más grande. Reunió una flota colosal de más de 4,400 barcos y 140,000 soldados, el ejército naval más grande de la época. La flota se dividió en dos grupos: el ejército del este, compuesto principalmente por tropas coreanas y chinas, y el ejército del sur, formado predominantemente por soldados chinos. Las fuerzas mongolas nuevamente llegaron a las costas de Japón y comenzaron intensos combates. Esta vez, los japoneses estaban mejor preparados. Se construyeron muros de piedra a lo largo de la costa y los samuráis realizaban incursiones nocturnas en los barcos enemigos. La situación era tensa, pero los mongoles aún tenían superioridad numérica. Una vez más, la naturaleza intervino. Un segundo tifón extremadamente poderoso azotó la región durante varios días. Esta tormenta fue aún más destructiva que la anterior. Olas enormes y vientos huracanados destruyeron la mayor parte de la flota mongola. Muchos barcos se hundieron o fueron arrastrados a la costa, y miles de soldados murieron en el mar. Al final, el ejército mongol perdió hasta el 75% de sus fuerzas. Las tropas restantes no estaban en condiciones de continuar la campaña y se vieron obligadas a retirarse. La segunda invasión terminó en un fracaso total. Los japoneses interpretaron estos acontecimientos como una intervención divina. Llamaron a los tifones salvadores kamikaze, que significa viento divino. Esta creencia fortaleció el espíritu nacional y la convicción de que su país estaba bajo la protección de fuerzas superiores. La leyenda del kamikaze se convirtió en una parte esencial de la cultura y la identidad nacional de Japón. Los historiadores
han estudiado estos fenómenos durante mucho tiempo. Investigaciones modernas sugieren que en esos años hubo una mayor actividad de tifones en la región, posiblemente relacionada con cambios climáticos de la época. Estos eventos fueron de gran importancia. El fracaso de las invasiones mongolas detuvo la expansión del imperio mongol hacia el este y preservó la cultura única e independencia de Japón. Si los mongoles hubieran logrado conquistar Japón, la historia de Asia Oriental podría haber sido muy diferente. 2. La densa niebla que salvó al ejército de George Washington. La densa niebla durante la batalla de Long Island, 1776, es uno de los ejemplos más conocidos de cómo las condiciones climáticas salvaron a un ejército y cambiaron el curso de la historia. El 27 de agosto de 1776, al comienzo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el ejército de George Washington fue derrotado por las tropas británicas en la batalla de Long Island. El ejército continental se encontró rodeado y bloqueado en la parte occidental de Long Island, mientras que los británicos planeaban destruir las fuerzas estadounidenses o capturarlas. La batalla de Long Island, también conocida como la Batalla de Brooklyn, fue una de las primeras grandes batallas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Tuvo lugar el 27 de agosto de 1776 y fue un episodio importante de la campaña que podría haber terminado con la rebelión de los colonos estadounidenses si los británicos hubieran logrado destruir o capturar al ejército de George Washington. Después de la proclamación de la independencia en julio de 1776, el ejército continental, bajo el mando de George Washington, se preparaba para el inminente ataque británico. El ejército británico, comandado por el general William Howe, estaba mucho mejor equipado, organizado y preparado para la batalla. A principios de agosto, los británicos concentraron un gran ejército, unos 32,000 hombres, en Staten Island, preparándose para la ofensiva sobre Nueva York. Para Washington, mantener Nueva York tenía una importancia estratégica, ya que perder esta ciudad podría asestar un golpe devastador a los colonos rebeldes. El 27 de agosto, el ejército británico inició su operación de ataque, desembarcando en Long Island. Los británicos emplearon una estrategia de maniobra envolvente, lo que les permitió atacar inesperadamente el flanco débil del ejército estadounidense. Esta maniobra permitió a los británicos rodear a los estadounidenses, y tras una breve batalla, infligieron una dura derrota al ejército continental. Como resultado de la derrota, los estadounidenses se retiraron a la parte occidental de Long Island, a las alturas de Brooklyn, donde quedaron prácticamente bloqueados por el ejército británico, que estaba situado a lo largo del río East. Los británicos podían lanzar un ataque final y terminar la guerra a favor de Gran Bretaña. Después de la batalla, George Washington se enfrentó a una decisión crítica. Las fuerzas británicas superaban considerablemente a su ejército, y en caso de una batalla abierta, casi seguramente sufriría una derrota aplastante. La situación era tan grave que parecía inevitable la derrota del ejército revolucionario. Sin embargo, Washington decidió intentar una retirada secreta de sus tropas a través del río East hacia Manhattan, consciente de que solo un milagro podría salvar a su ejército. En la noche del 28 al 29 de agosto de 1776, a pesar de la presencia de barcos y tropas británicas listas para atacar, Washington inició la evacuación. La situación era crítica, ya que cualquier demora podría haber revelado la maniobra a los británicos. No obstante, la suerte estuvo del lado de Washington. Al amanecer del 29 de agosto, una densa niebla descendió sobre la región. La niebla era tan espesa que los observadores británicos no podían ver a los estadounidenses, y la evacuación continuó sin ser detectada. Los soldados fueron transportados en pequeños botes, y el proceso llevó varias horas. Cuando la niebla comenzó a disiparse, los británicos se prepararon para atacar, pero ya era demasiado tarde. Las últimas tropas del ejército de Washington ya habían cruzado a Manhattan.
Toda la maniobra se realizó con éxito, y los británicos no lograron detener la retirada. Aproximadamente 9,000 soldados estadounidenses se salvaron de la muerte o el cautiverio. La densa niebla, que cubrió inesperadamente al ejército estadounidense, fue vista como un milagro y se convirtió en un símbolo de suerte para el ejército continental. Si los británicos hubieran notado a tiempo la evacuación, podrían haber destruido fácilmente el ejército de Washington. Una victoria británica podría haber puesto fin a la lucha por la independencia, ya que Washington y su ejército desempeñaban un papel clave en la resistencia. La evacuación exitosa permitió al ejército continental reagruparse y continuar la lucha por la independencia. Así, la densa niebla que cubrió a los estadounidenses se convirtió en uno de los factores clave que salvaron la causa de la independencia de los Estados Unidos en las primeras etapas de la lucha. Tercera, las erupciones volcánicas. Más catastróficas. Que cambiaron el curso de la historia. Las erupciones volcánicas siempre han jugado un papel significativo en la historia de la humanidad. No solo alteraron el paisaje terrestre, sino que también influyeron profundamente en el clima, la agricultura y las estructuras socioeconómicas de las sociedades. A continuación, repasaremos las erupciones volcánicas más catastróficas ocurridas antes del siglo XX, que cambiaron el curso de la historia. Erupción del volcán Thera, alrededor del año 1600 a.C. en la isla de Santorini, Mar Egeo. La erupción del volcán Thera fue una de las más potentes en la historia de la humanidad. Destruyó gran parte de la isla y provocó un tsunami que, según algunos historiadores, contribuyó al colapso de la civilización minoica en Creta. Este evento también podría haber sido la base para las leyendas sobre la Atlántida sumergida. Erupción del volcán Vesubio, año 79 después de Cristo, Italia. La erupción del Vesubio resultó en la destrucción de las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia. La ceniza y la piedra pómez cubrieron las ciudades, preservándolas bajo una capa de materiales volcánicos. Este trágico evento ha brindado a los científicos modernos una oportunidad única para estudiar la vida y la cultura de la antigua sociedad romana. Erupción del volcán Ilopango, alrededor del año 536 después de Cristo, El Salvador. Una poderosa erupción que arrojó grandes cantidades de ceniza a la atmósfera, provocando cambios climáticos globales. El año 536 es considerado uno de los más difíciles de la historia debido a la cortina de polvo, que causó enfriamiento global, malas cosechas y hambrunas en diversas partes del mundo. Erupción del volcán Paektu, año 946 después de Cristo, en la frontera entre Corea del Norte y China. Conocida también como la erupción del milenio, esta erupción es una de las más fuertes de los últimos 2000 años. La ceniza alcanzó Japón y afectó el clima de la región. Esto pudo haber influido en los pueblos nómadas del noreste de Asia y en el cambio del panorama político de la época. Erupción del volcán Samalas, Rinjani, año 1257 después de Cristo, en la isla de Lombok, Indonesia. La erupción del Samalas fue tan poderosa que dejó un gran cráter y expulsó enormes cantidades de gases sulfurosos a la atmósfera. Esto provocó un descenso de las temperaturas globales y malas cosechas en Europa y Asia, lo que pudo haber contribuido a trastornos sociales y económicos. Erupción del volcán Chichonal, año 1259 después de Cristo, en México. Aunque los registros históricos sobre esta erupción son escasos, los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida indican una liberación significativa de azufre en la atmósfera. Esto pudo haber intensificado las anomalías climáticas iniciadas por la erupción del Samalas, exacerbando el enfriamiento global. Las erupciones volcánicas catastróficas han tenido un profundo impacto en la historia de la humanidad. Han provocado cambios climáticos, extinciones de poblaciones, migraciones e incluso trastornos políticos. Comprender estos eventos es crucial, no solo para la ciencia histórica, sino también para la sociedad moderna.
para prepararse ante posibles catástrofes naturales futuras. Bueno, amigos, nuestro viaje por la historia llega a su fin. Hoy hemos visto cómo la naturaleza salvó naciones enteras y ejércitos, cambió paisajes y el destino de los pueblos. Los tifones que protegieron a Japón, la niebla que cubrió a un ejército y las erupciones volcánicas que modificaron el clima de la Tierra son solo una pequeña parte de cómo la poderosa naturaleza moldea la historia de la humanidad. Gracias por ver este video hasta el final. Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse los próximos episodios. Compartan sus pensamientos y comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.